Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No sabemos en qué momento nos ven, pero sabemos que. Bueno, Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel y su anfitrión. Tenemos un tema muy interesante que sé que les va a llamar la atención. Véanlo hasta el final. Recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales. En Facebook, Academia Artes Sanadoras. En YouTube, Academia de las Artes Sanadoras. Y en Instagram, Academia Artes Sanadoras. Hoy tenemos con nosotros a Gianluca Lemma, de Italia, quien es terapeuta holístico y estudioso de todo lo que tiene que ver con lo extraterrestre, con el tema abducciones. Bienvenido, Gianluca, y gracias por el tiempo que nos estás dando para estar con nosotros y traernos luz ante un tema que a mí me parece fascinante y que yo sé que a muchas personas van a decir, caray, no habíamos pensado en eso. Hola Ariel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme. El Espero es, realmente que esta charla sea interesante, sea entrevista, que las personas encuentren sobre todo motivos de reflexión y quizás un empuje como para investigar, que eso siempre es importante. claro que sí. Cuando hablamos de abducción, yo sé que lo leemos y hemos leído algo del tema o escuchamos algo del tema. ¿Qué es una abducción? Ya, mira, por abducción, prácticamente si queremos encontrar otro término que es más frecuente, que más frecuentemente se utiliza, podríamos hablar de secuestro, porque lo que es una abducción es exactamente esto. Porque tenemos unos seres alienígenas que prácticamente raptan, secuestran una persona, normalmente por un rato de 2 horas, pero a veces ha habido por días también, eh, con unas finalidades que después veremos y para hacerles algunas cosas eh, que son más que nada podríamos definirlo como un actos médicos, o sea, porque hay unas tomas de muestras, hay de tejidos, hay una serie de operaciones y cosas que, digamos que en ámbito humano se darían adentro de un hospital, de una clínica, ¿no? Entonces, es un fenómeno que seguramente se da desde muchísimo tiempo, siglos, quizás desde el comienzo de la historia de la humanidad. Realmente hasta en textos muy antiguos, también en textos que son considerados sagrados, hay partes que realmente parecen describir abducciones. Pero digamos que por los tiempos modernos, la época en la cual vivimos nosotros, se empieza a hablar de esto entre el final de los años 50 y los años 60. Hubo un caso que de repente fue muy conocido en todo el mundo, el de los cónyuges Hill, que justamente mientras iban con su carrito por las montañas de Estados Unidos por la noche, tuvieron una abducción. Y de allí hay toda una reconstrucción, porque ellos luego se confiaron justamente de un psiquiatra que a través de técnicas de hipnosis y tomando unas precauciones increíbles, ¿no? Porque él le ha hecho sesiones, por ejemplo, de hipnosis a esos dos por un tiempo bastante largo, pero siempre por separado y siempre, digamos, pidiéndoles que nunca comentara con el otro sobre la sesión. Además, él le daba siempre la orden post-hipnótica de no recordar lo que salía en la sesión. Y fue al final, digamos, de este proceso que él le hizo escuchar todas las grabaciones. Y ellos, en ese momento, se enteraron realmente de todo. Entonces, esto que luego está también todo relatado en un libro muy interesante, fue algo que conmocionó, por lo menos las personas que más se han interesado de esos temas. Y de ahí han venido muchas películas, han venido mucha ciencia ficción, libros y cosas, ¿no? Y de alguna manera ha habido personas que se han interesado sobre el fenómeno. Eh, entonces, es un poco ahí que la cosa comienza.
¿Qué te puedo decir más? Si tienes alguna pregunta más específica, hazla tranquilamente, si no yo sigo dando unos detalles más. Dígame Sí, tú. por favor, quisiera preguntarte, cuando hablamos de una abducción, ¿el papel fundamental aquí lo juega el lugar o la persona? O sea, ¿es siempre en el mismo lugar o es siempre, digámoslo así, a la misma persona? Ya. Sin duda es la persona, ¿ya? Porque digamos que las investigaciones hechas en los últimos 60, 70 años en esto están bastante claras. Las personas que en algún momento de su vida se dan cuenta de haber sufrido una abducción, esa ha sido solo una de las muchas, porque las personas son abducidas desde su nacimiento prácticamente. Entonces, siendo ellos abducidos 2, 3 veces cada año desde que nacen, digamos que no mantienen conscientemente un recuerdo de esto, pero sí las cosas se han dado, ¿no? Y realmente esas personas son abducidas en cualquier lugar. Normalmente los lugares privilegiados son lugares, digamos, donde hay privacidad, donde la persona se encuentra sola, por ejemplo, ¿no? O sea, el momento más favorable, más utilizado es el de la noche cuando una persona duerme. O sea, la mayoría de las abducciones se dan en esa situación. Pero también a veces hay personas que justamente de repente sienten un impulso a subirse a su carro y manejar hacia un lugar despoblado donde no hay nadie, o puede ser un bosque, puede ser, o sea, un lugar donde no hay nadie, y de repente se encuentran como que se despiertan que están manejando hacia su casa, regresándose y no saben qué ha pasado allá en medio. ¿Ya? Eso también son cosas que se dan bastante frecuentemente en los casos de abducción. Y también ha habido casos de personas que han sido abducidas estando en medio de la gente, que también esto, a pesar que es quizás mucho menos frecuente, pero sí también se puede dar. Entonces, el lugar es relativamente importante, mientras que la persona es fundamental en esto. El tiempo, lo que nosotros entendemos como tiempo, en el lugar donde son abducidos, o sea, donde son trasladados o llevados, ¿transcurre igual que en la Tierra o transcurre de manera distinta? ¿Qué han comentado ellos? Sí, esto es realmente uno de los indicios, ¿no? Cuando se va a hacer una evaluación, por ejemplo, si una persona ha sido abducida o no, eso del tiempo es algo importante, porque con el tiempo pasan cosas. Por ejemplo, muchos abducidos tienen pérdidas de tiempo, lo que se llama missing time. O sea, es como que por decir, miran el reloj y son las 12, después de un ratito lo miran otra vez y son las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pero, ¿qué he hecho en esas 3 horas? ¿Qué ha pasado? O sea, si hace poquito eran las 12, ¿no? Entonces, a veces hay como esas lagunas, o sea, no recuerdan qué ha pasado en un lapso de 2, 3 horas. Eh, También pasa a veces que la- eh, al regreso de una abducción, porque de alguna manera hay una manipulación del tiempo, la persona a veces la vuelven a dejar, a pesar que han pasado unas 2, 3 horas, la vuelven a dejar en el mismo momento que la abdujeron. En algunos casos ha pasado que la dejaron antes de cuando se la llevaron. O sea, como que eso también provoca trastornos en las personas, porque eso parece loco, pero eso sí se da, porque hay una manipulación del tiempo. O sea, estos seres, digamos que mm, no están condicionados por el tiempo, así como lo estamos nosotros, seres humanos. Entonces, digamos, podríamos entender por esto que el tiempo transcurre diferente o más bien cuando están allá, lo que pasa es que no hay tiempo. ¿Cómo se podría entender esto más claro? Sí, quizás, ¿no? Debe haber algo así, o sea, el tiempo transcurre de una manera distinta. Cuando las personas recuerdan lo que ha pasado en su abducción y todo esto, es evidente que
toda la secuencia de los sucesos llevarían en tiempo, digamos, así terrestres, unas 2 horas o algo por el estilo, ¿no? Pero ellos, en el momento que están ahí, ya pues, pierden la referencia, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? La Eh, noción, la la noción del noción del tiempo. tiempo, o sea, están en la nube un poco, ¿no? Bueno, Qué parece interesante. chistoso decirlo, pero bueno, sí. Sí, sí, sí. Y te han hablado de qué han sentido ellos, si han, a ver, la atmósfera, si se puede llamar así, es igual, te han dicho que es, digo, no es exactamente el tema, pero quiero que la gente pueda entender un poco más de cómo va este asunto. ¿Te han dicho si se han sentido diferentes, si han notado algún cambio en su cuerpo inclusive, estando allí, antes digamos, que los operen o alguna cosa que le hagan, sino que cuando llegan sienten algo distinto? Sí, 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 esto también, porque o sea, hay muchos testimonios ya corroborados y todo, que en ciertos casos la persona en el momento que es llevada hacia, por ejemplo, la nave, por decir, eh, es casi que su cuerpo se vuelve gaseoso. O sea, tiene la capacidad, por ejemplo, de traspasar una ventana cerrada, traspasar una pared. Entonces, ellos mismos perciben esa sensación rarísima, ¿no? O sea, como que, o sea, la pared la pasé de un lado al otro, o sea, sin que hubo ningún tipo de roce de situación, ¿no? O sea, sienten que ha habido algo que ha cambiado también la estructura misma de su cuerpo. Eso no pasa siempre, pero sí se ha dado también con cierta frecuencia. Y también, o sea, Sí, uno de los, si queremos decirlo, o sea, uno de los síntomas también que se van evaluando es también cuando las personas tienen recuerdos de haber percibido alguna situación en la cual cruzaron paredes de ventanas cerradas y todo esto, aunque esto haya sido en sueños, ¿no? Como quizás después lo profundizamos, o sea, los síntomas, digamos así, aunque la palabra síntoma no sea tan correcta, porque más se utiliza para enfermedades, y aquí no estamos en enfermedades, ¿no? Pero bueno, no, eso nos ayuda a entender un poco la situación. Entonces, que la persona le haya dado uno de esos síntomas, digamos así, no significa prácticamente nada. Necesitamos realmente evaluar muchas más cosas, ¿no? Para estar seguros que una persona haya pasado o no en una situación de ese tipo. claro. Y déjame ver cómo puedo plantearte esta pregunta. Estas personas que se lo llevan, o estos seres, no sé, que se lo llevan, pueden ponerles recuerdos que resulten a conveniencia de ellos. ¿Se Sí, puede sí. hacer esto? De hecho, o sea, ellos no tienen la capacidad de borrar la memoria de la persona, pero es como que le dejan una memoria artificial sobrepuesta de alguna manera. Así que si es que hay un recuerdo de lo que ha pasado en estos momentos de la abducción, esos recuerdos son muy distintos de lo que ha habido en la realidad. O sea, y pueden ser una distorsión de la abducción, o sea, que la persona recuerde que le han llevado, pero por ejemplo no recuerde, digamos, las situaciones más espeluznantes que se han dado, sino que a lo mejor recuerde quizás algo bonito, que le han tratado muy bien, que le han dicho cosas muy bonitas, o también recuerdan cosas totalmente distintas, o sea, que no tengan nada que ver con la opción. Claro. Vaya, o sea, perfectamente pueden, digamos así, manipular lo que la persona puede Y recordar. eso, Quizás, sí, eso también es muy claro en muchos testimonios, porque, o sea, a ver, la mayoría de seres que actúan en estos tipos de situaciones son los que son conocidos normalmente como los grises, que son unos seres pequeños, con un poco cabezones, ¿no? Eh,
estos prácticamente son, realmente no son ni siquiera unos seres vivientes, son unos, lo que se le llama unos biorobots. O sea, son como máquinas, pero que también tienen algo de biológico. Y ellos tienen la característica de tener unos ojos muy grandes, ¿no? Y negros, ¿no? Y estos ojos están en los recuerdos más atemorizantes de las personas que recuerdan esos ojos, que porque a veces ellos se le ponen delante del abducido a pocos centímetros. Ellos sienten que a través de esos ojos es como que vayan escudriñando adentro de su mente. Y parece ser que ellos, a través de sus ojos, digamos, o de lo que hay detrás de lo que a nosotros nos parecen ojos, ellos tienen acceso al único nervio cránico que da hacia el exterior, que es el nervio óptico. Y probablemente ingresando a través del nervio óptico, ellos logran de alguna manera manipular eh, el pensamiento, las sensaciones y muchas cosas. Son, digamos así, seres como hechos o creados con robóticos, pero con un porcentaje humano quizás, más o menos. Sí, quién sabe, o sea, algo biológico tienen, porque también su presencia, por ejemplo, es recordada como un olor muy fuerte, muy particular, desagradable, ¿no? Que normalmente una máquina no debería tener, ¿no? Y también por otros detalles, o sea, se comprende que hay algunas cosas que biológicas y otras cosas que, mejor dicho, son máquinas, ¿no? Qué interesante, qué interesante. O sea, son ellos, digamos, a los que les toca de alguna manera hacer ese trabajo sucio, ya Sí, son un poco los peones, ¿no? O sea, los, los mandados, ¿no? ujú. Eso es. Qué interesante. ¿Quiénes serían, digamos, si ellos son los peones o si ellos son los que hacen este tipo de trabajos, quiénes son los que los enviarían a hacer este tipo de cosas? ¿Qué otra raza quizás o qué otros seres? Sí, sí, eso de las razas es un tema bastante complejo, porque yo sé, he visto que hay hasta catálogos con cientos de razas, y feos y guapos y todos, hay un poco de... Yo realmente no tengo experiencia de toda esta gran cantidad, ¿no? de diferencias. Puedo decir que la mayoría de los abducidos relatan las presencias a veces de reptiles o también de insectoides Ujú. o también de unos altos rubios o con pelo rojo. Esos son los que mayormente parecen estar, digamos, al mando de la situación. Algunas veces se intervienen directamente, pero en esto también, mire, hay una evidencia interesante, ¿no? La energía del ser humano eh, es muy, pero muy fuerte para estos seres. Y Mm, los únicos que pueden tocar realmente los seres humanos son estos grises que son biorobots. Porque estos otros, a pesar que son los que mandan, normalmente no se atreven a tocar a un ser humano, porque el contacto con la energía de un ser humano podría ser para ellos fatal, de alguna manera. wow, ok, ok. O O sea, ellos sea, necesitan, la energía del ser humano la necesitan, porque ellos son prácticamente como unos parásitos. Y uno de los principales motivos por los cuales interfieren con nuestra vida es porque ellos van succionando nuestra energía, ¿no? Especialmente de ciertas personas, ¿no? Pero directamente esa energía es como si nosotros tocáramos un poste de alta tensión, o sea, nosotros la energía eléctrica la necesitamos, pero bueno, tampoco la podemos tocar directamente, ¿no? no, no en esa medida. Y de igual manera ellos también sufrirían consecuencias. Qué interesante eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Por eso entonces crearon estos seres biorrobóticos, no sé, no sabría cómo decirlo mejor, para que Sí, ellos se encarguen de nosotros, digamos. sí, 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 sí. Wow.
Qué Eso es lo interesante. que... Las personas abducidas, yo sé que el tema es mucho más amplio y quizás, pues obviamente necesitaríamos muchísimo más tiempo para desarrollarlo todo, pero ¿qué consecuencias ven ustedes en estas personas? O sea, ¿cómo una persona, por ejemplo, con la tecnología que tienen ellos, que debe ser lo máximo, cómo se entera la persona que le pusieron, le implantaron algo en su cuerpo? ¿Se puede dar cuenta la persona o tiene que ser a través de rayos X, qué sé yo? Bueno, digamos que se ha dado de distintas maneras, ¿no? Digamos que muchas veces las personas se han enterado de una manera totalmente casual, justamente haciendo algún tipo de examen, rayo X o otras cosas, donde va apareciendo en algún lado de su cuerpo algo que los médicos no saben definir qué es. En ciertos casos, como con el doctor Roger Leir en Estados Unidos, él ha estado operando esos pacientes. Él era una especialista de trabajo en los actos superiores y inferiores. Entonces, él ha sacado algunos de estos implantes de manos y pies de estas personas, Wow. pudiéndolo también claramente mandándolo a examinar y todo esto. Hay unos libros escritos por él, lastimosamente solo en inglés que yo sepa, pero hay también unos videos también en castellanos que se puede de todas maneras entender un poco el alcance de su trabajo, que es súper interesante, ¿no? Otros también se han dado cuenta porque sentían un tipo de molestias, ¿no? Y justamente los exámenes, eso no tanto por imágenes, pero otro tipo de exámenes, no le daban una respuesta. El médico decía, usted no tiene nada, ¿por qué me dice que siente esto, que le pasa esto? Entonces, esto sumado a otras cosas que se daban cuenta, como dije antes, no sé, que pérdida de tiempo u otros síntomas, ¿no? Que son súper reveladores, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en la mañana se despierta y tienen moretones, pero sin que hayan hecho nada aparentemente. O personas que se despiertan en la mañana y están sin pijama o con pijama de revés. ¿No? O muchas otras situaciones, ¿no? Que se puede dar y a uno como que se pone a pensar, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Pero como te dije, o sea, tomándolo uno a la vez, esos síntomas pueden y no pueden ser indicativos. Pero si vamos sumando 2, 3, 4, 5 síntomas de estos, entonces ya vamos a entender cierta situación, ¿no? Entonces, eso de los implantes, pero como te digo, son dos tipos. Quizás en los años, hasta los años 90, por ahí, eran más de tipo físico. Luego, poco a poco, los implantes se han hecho más de tipo etérico, digamos así. O sea, que no son materiales, ¿no? Pero que prácticamente tienen la misma función, ¿no? Porque mira, estos implantes, de lo que se pudo averiguar, tienen distintas funciones. Uno, por ejemplo, es un poco la geolocalización de la persona, ¿no? Entonces, para saber siempre dónde se encuentra. Eso quizás es lo más intuitivo. Luego también sirven para justamente este drenaje energético. Y luego también sirven para manipular lo que es la, los sistemas un poco del cuerpo, tanto lo que es eh, el sistema nervioso central, como también el sistema endocrino. Entonces, ellos de esta manera pueden, por ejemplo, realizar lo que son paralizar las personas, ¿no? La mayoría de personas que tienen algún recuerdo del inicio, por ejemplo, de una abducción, recuerdan que se encontraron paralizados y que tenían la sensación que a su alrededor había alguna cosa, o lo vieron o percibieron esa presencia, pero se sentían paralizados.
Entonces ellos logran de todas maneras paralizar así las personas o también logran estimular la producción de ciertas hormonas. Y esto es útil, por ejemplo, para mantener siempre en un estado de estrés a la persona, ¿no? Y si la mantiene siempre en un estado de estrés, la persona quizás es más fácil de manipular. También en algún momento ellos pueden también hasta manipular las relaciones con las demás personas, pueden hacer que uno se enamore de una persona o de otra, porque a lo mejor ellos tienen el interés que entre abusivos, por ejemplo, se aparejen. Entonces también pueden manipular este tipo de de situación. cosas, ¿no? Entonces ellos manipulan también el humor, pueden hacerle sentir a las personas muy tristes o también le pueden estar bajando su autoestima, ¿no? Y ya entraremos en otro tema que es súper importante y que es tema descubierto por una científica, una investigadora italiana que es Serena Perfetti, y que es el plan psicológico alienígena aplicado a los abusivos. Porque hasta este descubrimiento, digamos que se creía que las personas que sufrían abducciones estaban prácticamente bajo el yugo de estos seres solo cuando se daban estos secuestros. Mientras que con esto del plan psicológico nos damos cuenta que prácticamente mm, ellos son de alguna manera, ¿cómo te digo? O sea, Como los señores quizás de los, no decir jefes, digamos como los señores, porque pueden tener control de la persona, no más allá de sí, lo que nos sí, ellos, pudiéramos imaginar. y ellos hacen interferencias prácticamente en la vida de esas personas Wow. los 365 días del año, ¿no? Porque justamente necesitan mantener un cierto nivel del humor, un estado, digamos, psicológico que sea siempre fácil de manipular. Entonces, a ellos no les gusta que una persona tenga una buena autoestima de sí mismo, no les gusta que las personas se sientan autónomas, independientes, que le den paso a su creatividad, ¿no? Ellos necesitan personas que estén más o menos un poco siempre deprimidas, un poco amargadas, siempre en situación que de alguna manera sea fácil para ellos hacer lo que tienen que hacer. Personas que sean maleables. Maleable, exactamente. Wow. Ok, ok, qué interesante. Y quería preguntarte también, Gianluca, ¿por qué en Italia se interesaron tanto? ¿Por qué crees tú también que en Estados Unidos se hayan interesado tanto en el tema? ¿Es que tienen muchos abusivos? Sí, de hecho sí. O sea, en Estados Unidos siempre ha sido un poco el centro, ¿no? de las investigaciones sobre esto, porque ha habido tantos investigadores maravillosos que han hecho un trabajo realmente genial y súper, súper bien hecho. Pero también en Europa, en Francia, en Italia, poco a poco, o sea, ha habido personas que han ido investigando y se han dado cuenta que las mismas situaciones se daban ahí. Esto no significa que esos datos, digamos, sobre todo en Estados Unidos, en Italia, en Francia o otros países, eso más o menos se da un poco en todos lados. Solo que, bueno, no en todos lados se investiga, no en todos lados se toma en cuenta la situación, entonces eso es un poco la falta, digamos, que hay. Pero como te decía, desde cuando hubo este evento de Sopónicles Hills, ha habido unos investigadores, por ejemplo, el que se considera el padre de la investigación sobre abducciones ha sido Van Hopkins, y yo le aconsejo buscar sus libros que son realmente excelentes. Él era un artista que sabía utilizar también la técnica de hipnosis y ha hecho unas investigaciones, pero no solo utilizando la hipnosis, sino utilizando técnicas realmente de investigación policial, o sea, realmente yendo en todos los detalles que podrían estar alrededor de un supuesto hecho de estos. Y ha relatado en sus libros unas cosas realmente muy, muy interesantes.
Y también es muy curioso porque también, claro, poco a poco ha habido muchas personas que le seguían, pero también muchos detractores, claramente, ¿no? Uno de esos detractores era el profesor John Mack, que era un psiquiatra, profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard, o sea, la más prestigiosa de Estados Unidos. Una persona que tenía una carrera realmente muy buena y consideraba que estas cosas de abducción eran toda una tontera de charlatanes. Sin duda, una vez para consentirle a una colega que lo invitaba a una conferencia de Bad Hopkins, fue y se quedó de alguna manera muy sorprendido de las cosas que se relataban y de la manera en la cual se relataban. Tanto que al final de la conferencia quiso conocer a este Bob Hopkins, el cual, sabiendo que él era justamente un catedrático, ¿no?, de psiquiatría, le propuso enviarles algunos abducidos para que él lo analizara desde un punto de vista psiquiátrico para entender si estaban locos, si eran unos mentirosos o si había alguna cosa que realmente... Y bueno, él aceptó ese desafío y fue analizando algunas personas, algunas decenas de personas que le envió Bad Hopkins. Y al final hizo una conferencia pública declarando que había analizado todas esas personas y que esas personas no estaban locas, sino que lo que relataban eran cosas que realmente habían sucedido. Eso fue para él, claro, la conclusión de su carrera, porque creo que por la primera vez en la historia de la universidad se reunió el colegio para expulsar a, o sea, claramente Claro, eso también significa que él no lo hizo por una cuestión de intereses personales, porque, o sea, todo el contrario, o sea, él lo hizo por una cuestión de honestidad intelectual. O sea, él cuando se dio cuenta de la realidad del fenómeno, no pudo decir no es para salvar su carrera. Y así que, bueno, le fue mal desde el punto de vista académico de ahí en adelante, pero nos dejó escribiendo unos libros muy interesantes, investigó muchos casos, también descubrió algunas cosas, algunos elementos justamente relacionados con el tema psicológico y psiquiátrico que tenga que ver con los abducidos, ¿no? no, Por debe haber ejemplo. hecho descubrimientos, wow, porque es que no siempre la honestidad es la mejor vía en estos casos, ¿no? Porque hay tantos intereses allí que pueden de verdad que generar muchos problemas. Y me imagino la persecución que tuvo además. Esto trae, como se dice aquí en Latinoamérica, eso le trajo cola, de seguro. Claro, así Y es. te pregunto, ¿en Italia también ha habido mucha gente que ha despertado este interés, tanta literatura y todo esto que se ha dado? Bueno, en Italia ha habido en cierto momento unos investigadores que han empezado realmente un poco a recoger, ¿no?, lo que estaba pasando en Estados Unidos, como en todo el mundo ha empezado a formarse lo que son asociaciones agroecológicas y todas esas cosas, ¿no? Em, bueno, que no siempre todos esos tipos de asociaciones realmente están interesadas a llegar a la verdad, a veces son también ellos un poco manipulados y todo. Pero bueno, en cierto momento lo que fue el más importante investigador en Italia de esos temas fue Corrado Malanga, que también es bastante conocido también en Latinoamérica, porque hay material también suyo en español, tanto videos como también algunos libros, algunas cosas. Él hizo en su vida como 20.000 hipnosis a personas abducidas, ¿no? Ya solo hablando de este número, uno dice, bueno, entonces en pocos años solo él pudo encontrar 20.000 abducidos. O sea, eso ya no habla de números bastante grandes, ¿no? Sin duda. Entonces él fue
descubriendo bastantes cosas y ha tenido seguramente el mérito de despertar el interés en más personas. Y luego llegaron otros, como la doctora Perfetti, el doctor Madón, que también hicieron otras investigaciones. Ellos son autores de libros del plan psicológico, de los síntomas de las adicciones y todo esto, ¿no? Y también ellos encontraron también una técnica, ¿no?, que ayuda a las personas a salirse de estas situaciones, ¿no? Entonces en Italia hubo este tipo de, de procesos, digamos así, de investigación, ¿no? También en Europa ha habido otros investigadores muy importantes. Por ejemplo, en Francia hubo Jacques Vallée, no sé si lo escuchaste alguna vez. No. Él publicó un libro en 1969 que se llama Pasaporte a Magonia, que ha sido, ¿cómo decir?, un, algo que ha, mm, eh, como una Un- bomba, como te digo, como una bomba. O sea, adentro del mundo de la ufología ha estado como una bomba, porque él ha llevado, digamos, la investigación a otro nivel. Él era un astrofísico, un matemático y astrofísico también, o sea, con una carrera muy importante, tanto en Europa como en Estados Unidos, constituciones, universidades, ¿no? Eh, y se había interesado mucho de esas temáticas, también porque en algún momento, hasta de joven, había presenciado avistamientos de ovnis y de esas cosas. Y él, o sea, quizás más que otros en ese momento, se había hecho algunas preguntas, ¿no? Y, y él, por ejemplo, se preguntaba, ¿no? Sí, porque él no ponía en duda que se daban estas situaciones, ¿no? Pero se hacía preguntas sobre esto. Decía, por ejemplo, si estos extraterrestres vienen aquí al planeta, raptan las personas porque necesitan estudiarlas para ver cómo estamos hechos, no sé qué, y todo esto. Eso se podría entender, pero no se entiende por qué necesitan miles y miles de personas para estudiarlas. Y también se hacían otras preguntas, también relacionadas con la historia de la humanidad. Y él empezó a relacionar el tema ovni con lo que en los tiempos pasados se llamaban, no sé, el tema de ángeles, demonios o gnomos, duendes, o sea, de esas figuras mitológicas o de la tradición popular o de la tradición religiosa, ¿no? O sea, nosotros en la historia de la humanidad tenemos muchos seres con facultades muy particulares, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Y él empezó a relacionar y a preguntarse, ¿no será que este fenómeno que se da hoy se ha dado también en los siglos pasados, pero por cuestiones culturales, en ese momento le veían y le daban nombres distintos? Y entonces de ahí prácticamente él llega a una conclusión de alguna manera que estos seres puede que sean seres que vienen del espacio, pero también podrían ser seres interdimensionales. O sea, seres que vienen de otras dimensiones en lugar que de otras galaxias. Entonces, digamos que abre, digamos, este tipo de investigación que es súper, pero súper interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre que vengan de otra galaxia y de otra dimensión? Explícanos un poquito eso para poder entender lo que nos estás hablando, por favor. Ya, esto, digamos que tiene bastante diferencia. ¿Por qué? Si nosotros, digamos, decimos que
todo esto lo que está pasando vienen de seres del espacio, que vienen de otra galaxia. Deberíamos también entender, o sea, cómo estos seres hacen a llegar hasta aquí desde tan lejos, ¿no? Y también deberíamos explicarnos también si tienen esa tecnología tan adelantada, tan poderosa, ¿no? O sea, ¿por qué también necesitan esconderse? O sea, si son tan poderosos, tan capaces de manipular al dedillo de la gente y todo lo que sea, ¿no? ¿Por qué necesitan mantenerse escondidos? ¿No? Porque ellos aplican lo que es también un plan de invisibilidad. Ellos, o sea, cuando pueden, por ejemplo, cuando una persona es abducida y está dormida, por ejemplo, está en la cama con otra persona, la otra persona normalmente no se da cuenta de nada, Oh, ok. ¿no? Porque ellos hacen de manera que la otra persona se duerma profundo y no se dé cuenta. O sea, ellos siempre buscan, a pesar que muchas veces se lo han visto y todo esto, ellos siempre intentan, digamos, pasar desapercibidos. Y quizás ellos mismos hayan estimulado tanta ciencia ficción que de alguna manera ha llevado un tema muy serio a un nivel de show, ¿no? Entonces, dándole también unas matices que son un poco menos dramáticas y más fantasiosas, ¿no? Pero bueno, el hecho que de todas maneras haya tantas razas de todas las galaxias que en este momento vengan aquí, o sea, porque hablamos, como te decía antes, de catálogos enteros de decenas y decenas de razas. Entonces digo, pero bueno, todos se han dado cita aquí en este momento, ¿no? Y qué quieren de nosotros, ¿no? Ellos, normalmente cuando ellos se le dan la posibilidad de hablar, ellos nos están diciendo que vienen aquí para salvar la humanidad, para que no nos destruyamos nuestro planeta, para ayudarnos en nuestra elevación espiritual, ¿no? Hay siempre un poco estos tipos de discursos, ¿no? Pero más allá de los discursos, lo que realmente podemos ver concretamente son situaciones más bien dramáticas, ¿no? Porque detrás de todas esas abducciones y de las interferencias, porque no te dije al principio, aprovecho para hacerlo ahora, que cuando hablamos de abducidos, normalmente hablamos de dos tipos de abducidos. Son los que son llevados eh, a una nave o a algún lado con su cuerpo físico y le van haciendo cosas. Y también hay unos que no son llevados, pero que son parasitados por seres incorpóreos. O sea, parasitados o habitados. Digamos que están adentro de sus cuerpos energéticos, ¿no? De alguna manera pueden manipular, ¿cómo se dice? Condicionar Manipular. la persona, ¿no? ¿Ya? Eh, en algunos casos también, o sea, como que lo poseen mismo, ¿no? En esto también, sobre este tema, hay también una investigación muy interesante de otra psiquiatra americana, que es Edith Fiore. Hay un libro que se llama La posesión, que es muy interesante, en donde ella trabaja especialmente con personas con esquizofrenia y descubre que tratándoles de cierta manera como si fueran parasitadas por unos seres, esas personas pueden sanar, por ejemplo. Pero luego escribió otros libros que trata del tema justamente de adopciones, porque las dos cosas están bastante entrelazadas, ¿no? Entonces, hay esas personas que no son llevadas en el cuerpo físico a ningún lado, pero tienen ese problema de parasitaje. Pero también hay que decir que las personas que son llevadas a otro lado también tienen parasitaje. O sea, el que es llevado tiene las dos cosas. Siempre los que no son llevados tienen solo el parasitaje. Digamos que no son ninguna de las dos situaciones muy bonitas, ¿no? Eh, pero de todas maneras hay esto, ¿no? Porque antes hablábamos más o menos de la raza de los seres que
más han estado relacionadas con esas abducciones, ¿no? Te decía esas 3, 4, pero también hay unas que son incorpóreas, ¿no? Unas le llaman lux porque se presentan como si fueran siluetas de luz. En muchos, le toman como si fueran ángeles o otras cosas, mientras no son tan así, por decir. Otros son cuando tienen la posibilidad de verlos, son como una aglomeración de humo, o sea, o como unas sombras oscuras, ¿no? Pero en sí no tienen un cuerpo físico. Aunque también los que tienen cuerpo físico, eh, su físico es distinto de nuestro físico. De todas maneras, son tipos de materia bastante distintos, pero de todas maneras sí tienen unos rasgos, una fisionomía, digamos. Similares, digamos, si se quiere decir así, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque esto va definitivamente mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y lo importante acá no es tanto eso, sino que podamos ir comprendiendo un tema que Gianluca, yo me atrevería a decir que es más fácil de entender, y que me imagino yo que al principio, cuando las primeras personas estaban estudiando, llamémoslo fenómeno, este fenómeno, todos los demás seguro decían, no, esto no puede ser real, no puede ser Sí, real, sí, porque a veces nos negamos a creer aquello de lo que desconocemos o lo que no podemos. sí, Entonces, sí. ¿qué te parece si hoy, por tu tiempo y demás, que lo agradezco muchísimo, lo dejamos hasta acá? Dimos una pincelada un poco, no tan delgadita, dimos una pincelada un poco gruesa Sí, para poder entender un poco de verdad, algo que insisto, no es como muy sencillo de llevar, es un poquito complejo de comprender, pero hemos querido contactarte, Gianluca, agradezco mucho a tu señora, te agradezco a ti por tu tiempo, porque lo que queremos es que la gente sepa, que la gente tenga conocimiento y que pueda, con ese conocimiento, tomar decisiones. Habrá alguna persona que, aun cuando escuche tus explicaciones y demás, no quiera creer, respeta, y otros que quieran poder entender un poco más allá de tal vez lo que han leído. sí, 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 Creo que sí. en este tiempo, Gianluca, que la información está en nuestras manos, no tomarla casi que es un desperdicio, perdónenme la palabra, un Sí, sí. desperdicio. No sé Defini- si quieres, dime. sí, digo, definitivamente, o sea, las personas no tienen que creer a lo que digo, o sea, eso tienen muchas fuentes, pueden estar buscando esas fuentes y también corroborar con otras, o sea, más cositas podremos decir en otro momento, ¿no? Sobre este tema que, como tú dices, es muy complejo, muy amplio. Dejamos que el bichito vaya trabajando, ¿no? Un poquito, ¿no? Para que la gente empiece un poco a moverse y a buscar la información, ¿no? Pensemos en que va a ser una duda positiva, Sí, porque la gente va a sentir la necesidad de explorar un poco más el tema, un tema tan amplio como este. Pero bueno, procedo entonces a hacer el cierre dándole las gracias a Gianluca por estar. Bien, gracias la a ti, Academia, Ariel. un gusto, muchísimas gracias. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Gianluca Leiva por su participación con este tema abducciones. No ha de ser el primero, porque de verdad que queda mucho por decir y mucho para que nosotros podamos ir digiriendo en cuanto a este tema. Y le agradece por estar acá en nuestro programa Mundo Extraterrestre. También a quienes nos van a ver y van a aprender con nosotros de este tema. Recuerden visitarnos en YouTube, en Facebook y en Instagram, Academia de las Artes Sanadoras, y nuestra nueva página web artesanadoras.com, donde ustedes van a encontrar cómo accesar y entrar directamente a nuestros programas en nuestro botón de Zoom. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que estén al tanto de nuestro material. Soy Adel y quien es hasta la próxima. Gracias, Gianluca. Muy buena noche, muy buena tarde. Gracias, Ariel. Un gusto. Chao, chao.